Hola, buenos días. Bienvenidos al canal de Centro Médico Prada de Sevilla. Yo soy María del Pilar Prada López, cirujano plástico, y en esta ocasión os quería hablar de cómo se desarrolla en quirófano, el día de la intervención en quirófano concretamente, la operación de otoplastia, también conocida como auriculoplastia o cirugía estética de las orejas. Si estás interesado o interesada en este tipo de intervención y quieres saber más sobre el tema, quédate conmigo que yo te lo voy a explicar. Bueno, en este vídeo concreto os voy a hablar sobre todo, para empezar, de la otoplastia, digamos, estándar o más común, que es la que se realiza para pegar las orejas despegadas o orejas de soplillo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, yo aquí en Sevilla opero en el Hospital Infanta Luisa, que está allí en Triana. Si sois de Ceuta y me veis desde Ceuta, para vosotros la información sería que las intervenciones y también el seguimiento y todo lo demás se haría en la clínica Jáudenes, que es donde voy yo a trabajar a Ceuta todos los miércoles. ¿De acuerdo? Pero bueno, en principio os voy a dar la información contando con que os operaréis aquí en Sevilla en el Hospital Infanta Luisa. El día de la intervención hay que ir, sí, a ver, hay que hacer una distinción. Si va a ser la intervención con anestesia general, en el caso de los niños, o con anestesia local, pero con sedación, entonces hay que ir en ayunas desde la noche antes. Es decir, el ayuno tiene que ser unas 6-8 horas, tanto de sólidos como de líquidos. Entonces sería ir a la clínica a primera hora de la mañana normalmente, y entonces dar los datos en admisión, y una vez que se dan los datos en admisión, normalmente asignan, a ver si hay sedación y eso, lo normal es que asignen una habitación, aunque luego no es una intervención que requiera un ingreso nocturno, es decir, no hay que pasar la noche en la clínica, sino que a lo largo de la tarde, es decir, sería en todo caso hacer una media estancia. ¿De acuerdo? Que no es una intervención de más tiempo, más envergadura, que requiera ingreso de un día completo. Entonces, sí que cuando hay anestesia de por medio, o por lo menos cuando hay una sedación, bueno, pues se recomienda que haya un ingreso en planta para estar pues más vigilado durante ese tiempo hasta que ya estado en condiciones de abandonar la clínica. Cuando se llega a quirófano, lo primero que hace el anestesista es coger un suero en el brazo y a través de ese suero pasa, o bien si es anestesia general, la inducción de la anestesia, o bien si es la sedación, pues por ahí pasa la medicación de la sedación. Entonces eso es lo único que realmente va a molestar, porque después, una vez que ya está actuando bien la anestesia general o bien la sedación, pues yo pongo anestesia local en las orejas, que además es una anestesia que tiene una mezcla de anestesia de corta y de larga duración. De manera que una vez que uno se despierta, las orejas permanecen dormidas durante varias horas. Luego ya el tiempo pues ya se acaba ese efecto de esa anestesia y molestan un poquito, pero para eso tenemos pues el tratamiento posoperatorio con analgésicos para poderlo pasar pues con la molestia que haya lo mejor posible. ¿De acuerdo? Pero vamos, que cuando uno se despierta en quirófano durante varias horas, nota las orejas dormidas y no se nota absolutamente nada. Entonces, lo que comentaba, yo coloco la anestesia en las orejas, que incluso aunque sea con anestesia general también se pone, porque lleva la mezcla de la anestesia un poquito de adrenalina, que lo que nos ayuda es a cerrar momentáneamente los capilares sanguíneos, que hay muchos en las orejas, para poder trabajar con precisión. ¿De acuerdo? Y entonces, si se trata de orejas despegadas, luego ya la intervención comienza por una incisión que se hace por aquí, por la parte de atrás de la oreja. Ahí es donde va a quedar la cicatriz después, que no se va a ver porque luego la oreja va a estar pegada, con lo cual, aparte que es una zona que suele cicatrizar en general bastante bien y notarse la cicatriz bastante poco con el tiempo. Entonces se quita una pequeña porción de piel de ahí, de la parte de atrás de la oreja, pero la operación no consiste en eso, es decir, que lo de quitar la piel se hace, pero eso es lo de menos. Lo importante es trabajar sobre el cartílago. Respecto a eso, tengo que decir que hay dos técnicas principales. Hay una técnica que se basa en simplemente, una vez que se estirpa esa porción de piel de la parte de atrás de la oreja, en dar una serie de puntos que son permanentes, que lo que hacen es forzar al cartílago a doblarse hacia atrás. Es decir, cuando una oreja está despegada, lo normal es que esta curva que tiene, que se llama antehélix, pues esté muy poco pronunciada, es decir, esta parte de la oreja esté prácticamente recta. ¿Vale? Entonces, los puntos estos que se dan por la cara de atrás del cartílago, lo que buscan es o forzarlo a que se doble y crearle esta curvita que no tiene.
¿vale? O que tiene muy poco marcado, es decir, pronunciar esta curva. Entonces, bueno, pues esa es una técnica. Hay otra técnica en que lo que se hace, más que dar puntos en el cartílago, es hacer unas modificaciones, concretamente un rayado en el propio cartílago, para que él solo se doble, sin necesidad de que lo sujeten puntos. Esa es la técnica que a mí personalmente más me gusta. ¿Por qué? Porque es verdad que requiere un poco más de trabajo en quirófano y la cirugía a lo mejor puede ser un poquito más larga, pero el tema es que el cartílago es una estructura que es elástica, es decir, que cuando tú la doblas tiende a volver a su sitio. En ese sentido tiene bastante tendencia. Entonces, si el cartílago está íntegro y no cambia su esencia, digamos, su estructura, y lo que sí está obligado, digamos, por una serie de puntos a doblarse, puede ocurrir que a lo mejor con el tiempo los puntos puedan fallar y entonces la oreja se volvería a estirar. Por eso a mí la técnica de doblar el cartílago con puntos me gusta menos. Me gusta más la otra, en que lo que se hace es un rayado de la cara anterior del cartílago, que bueno, de la cara anterior, pero por dentro de la piel, que no se ve nada por aquí. Es decir, lo que se haría desde atrás es despegar el cartílago de la piel que lo recubre por delante y entonces hacerle un rayado. Con lo cual es como, a ver, a mí me explicaban cuando yo era residente que para que el cartílago se dobla, de esa forma, cuando tú lo rayas por delante, igual que cuando estás haciendo un regalo y le pones un lazo y le quieres hacer esas cintitas así rizadas en los lazos, entonces coges una tijera y haces ras y entonces se riza la cinta. Bueno, pues de alguna manera tú cambiando las características de una de las dos superficies, o sea, en este caso lo de la cinta, tú al pasarle la tijera le cambias la estructura de superficie de uno de los lados y del otro no, y eso hace que se rice. Bueno, pues aquí sería una cosa parecida lo que se consigue con el rayado de la cara anterior del cartílago. Entonces el cartílago se dobla hacia atrás espontáneamente. Y de esa manera, a mi parecer, es mucho más duradero, vamos, más duradero el efecto, digamos que es permanente. Es decir, que la otra técnica, la que utiliza puntos, es permanente siempre y cuando los puntos se sigan ahí haciendo su función permanentemente, pero si el punto se va, ya no es tan permanente. Sin embargo, con esta técnica la modificación del cartílago sí que es permanente. ¿De acuerdo? Por eso me gusta más el hacer esta. Una vez hechas estas maniobras, bueno, pues se sutura con una sutura que va por dentro de la piel. Y yo normalmente utilizo un hilo reabsorbible para luego no tener que quitar puntos ni nada. Lo que sí suelo hacer es dejar el extremo de la sutura en los dos extremos asomando un cabito por arriba y otro cabito por abajo. Entonces es para que, por seguridad, para que no se escape antes de tiempo. Entonces luego aquí ya en la consulta, en las revisiones, pues esos cabitos simplemente los cortamos, los corto a ras de piel y la parte que queda por dentro del tejido se queda ahí, con el tiempo el organismo la disuelve y desaparece completamente, ¿vale? Con lo cual no habría que sacar ese hilo, sino que el hilo desaparece solo con el tiempo. En el caso de que lo que hagamos sea una otoplastia de reducción, que es la otra técnica que comentamos, que sería para corregir las orejas no despegadas, sino grandes, en que se reduce su tamaño, ahí la incisión se hace, en vez de por detrás, por delante de la oreja, pero justo en este bordecito aquí, entre el hélix, que es como el marco del cuadro, que sería la oreja, y el antehélix, que es esta parte de aquí, este panel de aquí. ¿Vale? Entonces, la intervención para reducir la oreja lo que consiste es en quitar como una semiluna de esta parte, de este antehélix, justo en el borde de aquí, en el borde del surco. Quitamos esa semiluna y después adaptamos el marco, que sería el hélix, lo vamos adaptando para coserlo a su lugar. ¿Qué pasa? Que nos quedaría un pellizquito sobrante aquí. Entonces ese pellizquito lo quitamos haciendo una pequeña incisión horizontal, pero que luego se nota muy poco. Es decir, que luego lo que se hace es una sutura, igual que en el otro caso, se hace la sutura por dentro de la piel con un hilo reabsorbible, que luego no hay que quitar, que va siguiendo la incisión, que sería todo aquí dentro de este surco, y aquí haría un ángulo recto y habría una pequeñita incisión transversal. Ya digo, con el tiempo esa incisión se nota muy poco una vez que la cicatriz madura. Y conseguimos pues, que esta parte superior de la oreja sea más reducida en tamaño. En el caso de que hagamos una otoplastia o bien la convencional para orejas despegadas o bien la de reducción, bueno, pues si por ejemplo se trata de un niño y entonces ha tenido que hacerse con anestesia general, bueno, pues luego se haría una media estancia, a lo mejor hasta se opera por la mañana si es en Infanta Luisa, bueno, pues habría que estar ingresado, primero pasa a sala de despertar una vez al salir de quirófano, porque allí es una zona de allí del recinto de quirófanos donde se mantiene vigilados a los pacientes que acaban de salir de la
cirugía, sobre todo desde el punto de vista anestésico. Y una vez que ya están más espabiladitos de la anestesia, pues ya se les devuelve a la habitación. Y luego ya pues en la habitación sí que puede estar con la familia y esto, y a lo largo de la tarde, en el momento que ya se encuentre espabilado del todo y que pueda caminar y tal, se puede ir para casa, no hace falta hacer noche en la clínica, como comentaba. Sí, lo que ha habido es, por ejemplo, en un adulto o en un chico mayor de 13, 14 años, lo que se ha hecho es con anestesia local, con una sedación más ligera, pues incluso cabe la posibilidad de al terminar el periodo de estancia en el despertar, pues ya enseguida irse para casa. Porque la sedación pues, suele ser algo más ligera en cuanto a efectos y en cuanto a posoperatorio que la anestesia general, es decir, que se elimina antes en los fármacos y se está antes en condiciones de irse uno a casa. ¿De acuerdo? Y sí, bueno, también se dan casos en que se puede hacer con anestesia solamente local sin sedación, la intervención en adultos, si sobreentiende. En estos casos sí sería de forma ambulatoria, no haría falta ingresar en planta, no haría falta pasar por la sala de despertar, sino tal y como se termina la intervención se va para uno para casa. ¿Vale? Cuando se termina la cirugía, que se me olvidaba comentarlo, lo que se ponen son unos paquetes de gasas aquí en las orejas porque una vez que se pasa el efecto de la adrenalina que utilizamos en la anestesia local, pues es posible que manche un poquito. Eso no hay que asustarse, es una barbaridad, pero vamos, que lo normal es que algo manche. Entonces colocamos unos paquetes de gasas para recoger la sangrecilla que pudiera manchar en ese primer momento y lo sujetamos pues con una venda tipo turbante, ¿vale? Que se sale con eso de quirófano. Normalmente quedamos después aquí en la consulta para una primera cura posoperatoria, pues normalmente a los 2 o 3 días de la intervención, y ya quitamos esa venda tipo turbante y todo ese paquete de gasas y eso, y lo sustituimos es por una felpa, que ya yo en el siguiente vídeo que habla del posoperatorio de esta intervención, pues ya comentaré con más detalle cómo hay que utilizarla. Si lo que vamos a hacer es una de las otras intervenciones que yo comentaba, es decir, no tocar la oreja entera, sino simplemente los lóbulos, bueno, pues son intervenciones bastante más menores que se pueden hacer de forma totalmente ambulatoria con anestesia local. Entonces, al terminar la cirugía, lo único que ponemos encima de los puntitos son unos puntos de aproximación de esparadrapo y no hace falta poner gasas, ni poner vendas, ni empaquetado, ni nada. Entonces, eso se va uno para casa directamente. Y bueno, ya más o menos os he explicado en general en qué consiste la intervención propiamente dicha, el día de la intervención, cómo se desarrolla, de la operación de otoplastia, también conocida como auriculoplastia o cirugía estética de las orejas. Si tenéis alguna duda sobre la intervención, queréis saber más sobre ella, tenéis intención de hacerosla y queréis verme aquí en consulta, no tenéis más que llamar al teléfono 954 53 37 53, que es el teléfono de aquí de Centro Médico Prada, o bien al teléfono de mi secretaria Gema, que es el 608 008 529. En cualquiera de los dos teléfonos, Gema, mi secretaria, os cogerá la llamada. Si tenéis alguna duda que ella os pueda resolver, pues ella os la solucionará y os puede dar la cita con fecha y hora para vernos presencialmente aquí en la consulta y poder evaluar vuestro caso y daros toda la información que necesitéis. De lo contrario, espero que sigáis aquí viendo mis vídeos y me despido hasta el próximo. Hasta pronto.